Buenos días y gracias una vez más por acompañarnos en esta serie de videos. Esta ocasión nos toca hablar de la audiencia intermedia dentro de lo que es el proceso penal. Esta etapa comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. En esta etapa, tanto el Ministerio Público como la defensa deben presentar sus medios probatorios ante el juez de control y él aprobar las que puedan llevarse a la siguiente fase, la cual sería ya el juicio oral en forma. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de aquellos hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Debieron ser establecidos en la audiencia inicial. Ahora bien, de conformidad con el numeral 211 fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe presentar estos hechos controvertidos en el escrito de acusación. Esta audiencia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos, como ya se mencionó, derecho y pruebas controvertidos que serán materia del juicio, de acuerdo al artículo 334 de la ley adjetiva. Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, deberá presentar su acusación ante el juez. En dicha acusación agregará la lista de los testigos, los peritos, que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. Asimismo, en esta audiencia se va a desarrollar un debate ante el juez de control. En dicho debate, el imputado y la víctima, o el Ministerio Público, en caso que corresponda, a través de sus abogados o por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarán en el juicio. Y así el juez de control decidirá cuáles admitir. Esta etapa se compone por dos fases. En primera instancia, la escrita, la cual va a comenzar con el escrito de acusación por parte del fiscal y comprende todos los actos previos a la celebración. Y la segunda, la fase oral, que comprende desde la celebración de la audiencia intermedia hasta el dictado de apertura a juicio oral. Una de las principales funciones del juez de control, es algo que hay que tomar en cuenta durante esta etapa, va a consistir en asegurarse que durante la investigación no se hubiesen cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado, y en su caso tendrá que garantizar que las consecuencias de estas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Por tal motivo, el juez debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación de derechos fundamentales, ya que de conformidad a la fracción novena del artículo 20 constitucional, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales debe y será nula. Como resultado, durante esta etapa intermedia, el imputado debe expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales, que haya tenido un impacto en la obtención de lo que son los medios de prueba, y en consecuencia solicitar la exclusión de estos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. Por ejemplo, un cateo que haya sido diligenciado de manera ilegal, de manera inconstitucional, pues perderá cualquier valor probatorio. La audiencia intermedia es conducida por el juez de control. Este la preside en su integridad y la desarrolla oralmente. En el numeral 335 de la ley adjetiva regula los requisitos de la acusación por parte del fiscal, y de acuerdo con este precepto, si el representante social estima que la investigación aportó los elementos necesarios para ejercer la acción penal, entonces deberá presentar su acusación. Respecto al ejercicio de la acción penal, hay una contrariedad con lo que establece el numeral 211, párrafo penúltimo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial, o cuando se solicite orden de aprehensión o comparecencia, y el artículo 335 de la misma codificación, que dispone que si el fiscal estima que la investigación aporta los elementos necesarios para ejercer la acción penal contra el imputado, entonces presentará la acusación. Ahora bien, una vez que se presenta la acusación, el juez de control ordena su notificación a las partes al día siguiente, y dicha notificación se le entrega copia
de la acusación de acuerdo al artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio, etc. En el caso del fiscal, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no vaya a pretender ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual debe realizarse en los términos del artículo 335 de la codificación adjetiva en materia penal. La actuación del imputado en la fase inscrita de esta etapa intermedia será dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima o ofendido. El acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán ya sea señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante. De hecho, si lo consideran pertinentes, pueden requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor pueden señalarlo en la audiencia intermedia. De igual manera, pues pueden ofrecer los medios de prueba que pretenda que se desahoguen en el juicio. Pueden solicitar la acumulación o separación de acusaciones, manifestarse sobre los acuerdos probatorios, y el escrito del acusado o su defensor debe ser notificado al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. En cuanto al descubrimiento probatorio, consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretenden ofrecer en el juicio. Y ya ofrecidos estos medios preparatorios a juicio, se debe dictar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, al tiempo que se dicte el acto para presentar la acusación, la cual no podrá ser menor a 30 días ni mayor a 40. Se debe notificar a las partes la fecha y hora para la citación de la audiencia, en la cual la defensa podrá solicitar el diferimiento del plazo hasta por 10 días, obviamente exponiendo las razones de dicha solicitud si es que así lo requiriera. Si existe alguna oposición por alguna de las partes hacia los hechos o circunstancias, el juez de control debe determinar si es fundada o motivada la oposición. De no ser así, procederá al descubrimiento probatorio entre las partes, cerciorándose que se cumpla. Y si existe algún ocultamiento de medios de prueba favorable a la defensa, el juez debe resolver y proceder en contra del responsable. Si el fiscal llegase a ser el responsable, le dará aviso al superior jerárquico, y si fuere responsable la víctima u ofendido, el juez le impondrá una corrección disciplinaria. Una vez que se hayan admitido o excluido los medios de prueba, el juez debe dictar el auto de apertura a juicio y ordenar su envío al tribunal de enjuiciamiento, y es aquí donde concluye la etapa intermedia. Indudablemente, para que este nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente, es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales queden debidamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa debe tener como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad o probable responsabilidad del actor.